Buenos días, profesor Manuel y compañeros. Mi nombre es Lorena Jiménez y en el día de hoy les voy a hablar del constitucionalismo aspiracional, derecho, democracia y cambio social en América Latina. Para ello, en un primer lugar, partiré del análisis realizado al texto del autor Mauricio Villegas. En un segundo lugar, les mostraré los cambios que ha sufrido este constitucionalismo y finalmente les daré mi punto de vista frente a este tema. Para comenzar, el autor nos plantea un debate en torno a la distinción que existe entre el derecho y la política, señalando con ello que son dos mundos diferentes. Por ejemplo, el derecho lo determinan las reglas claras que se pueden constatar con los hechos. Pero esta claridad no siempre en el derecho se puede ver, dado que en ocasiones las leyes son transformadas por los funcionarios públicos quienes deciden sobre asuntos políticos y qué tipo de interpretación es la que más se adecua. Además, cabe resaltar que el derecho no solamente se refiere a leyes y sanciones, sino que también está compuesto por principios. Es en el derecho constitucional donde más se evidencia esta distinción entre el discurso jurídico y el discurso político. Ejemplo de ello es el constitucionalismo indio, surafricano y el latinoamericano. Este último considera que la salvación de la sociedad la determina la Constitución. Por otra parte, cabe decir también que han sido las constituciones más eficaces que cualquier norma jurídica a la hora de limitar el poder de los gobiernos. En cambio, en la política sucede todo lo contrario, ya que la política se caracteriza por plantear promesas que no necesariamente se cumplen y que los electores ven como algo normal. Pero esto no quiere decir que los gobernantes puedan hacer lo que ellos quieren, pero sí que existe cierta responsabilidad del elector al no ejercer vigilancia y control frente a dichas promesas. Asimismo, la política también nos ofrece una forma de castigar a nuestros gobernantes y es mediante el sufragio, es decir, no volviéndolos a elegir nuevamente. Y es así como se asemeja al derecho. Pero no es la única vía de hecho, también tenemos la revocatoria al mandato que es aplicada por muchos estados. Finalmente, no queda claro qué diferencia el uno al otro cuando el derecho no siempre se adelanta a los acontecimientos y la política no siempre será una promesa hacia el futuro. El constitucionalismo aspiracional es preciso dar una definición. El autor lo define como la concepción que liga constitución con progreso y que puede ser rastreada a partir del movimiento jacobino y Rousseau en la Revolución Francesa. Por otra parte, García Villegas plantea tres argumentos en torno al constitucionalismo aspiracional. En el primero de ellos sostiene que es común que las constituciones se hallen en torno al derecho y a lo político, y que otras se sitúen entre el discurso jurídico y otras, por el contrario, en el discurso político. Y finalmente, otras contengan normas de ambos tipos. El argumento está constituido por un punto de vista externo, es decir, sociológico del derecho constitucional, y otro interno constituido por compilaciones más que leyes. No todas las constituciones son rusosianas, y menos aquellas en las que su funcionamiento depende de los jueces. Estas son de tradición anglosajona. En este sentido, el constitucionalismo se caracteriza por la manera de leer el inconformismo del momento con la promesa de un cambio social. Ejemplo de ello, la Constitución francesa de 1791 y 1793. Otra característica es la garantía, que radica en los hechos y no solo en las leyes, y para garantizar su cumplimiento acude a dos formas. La primera, la participación política, y la segunda, la vigilancia que se hace a las normas. La existencia de dos valores distintos entre lo jurídico y lo político que generan conflicto entre las mayorías políticas y los órganos judiciales. Este tipo de constituciones requiere de un apoyo adicional al jurídico para que se cumpla, es decir, recibirlo de dos fuentes. La primera, a través de los individuos en sus diferentes formas de representación, y la segunda, a través de la existencia de una cultura jurídica. Por otra parte, hablar de los cambios que han sufrido las constituciones aspiracionales no sería lo más apropiado, ya que el autor demuestra que los procesos de creación de las mismas han sido producto del derecho comparado. Ejemplo de ello tenemos la Revolución Francesa, que ha servido como modelo inspirador.
Una segunda idea es la variación en las tendencias políticas que ha conducido a la privatización de los ordenamientos jurídicos en algunos casos y en otros a la flexibilización de los mismos en relación con los derechos. Otros elementos a tener en cuenta son los componentes culturales y sociales, dado que no todas las culturas tienen las mismas necesidades, aunque se piense que son parecidas. En el contexto colombiano, por ejemplo, la apatía política y participativa ha llevado a que esa responsabilidad sea delegada al aparato legislativo. Para culminar, desde mi punto de vista, si bien es cierto que la Constitución es muy importante en el marco de un Estado social y democrático de derecho, no considero que se deba hacer una articulación rigurosa entre la población y las instituciones. Ahora bien, todavía queda un interrogante, y es, ¿cuál es el tipo de constitucionalismo apropiado y al que debemos aspirar como sociedad? Pues bien, es una pregunta que nos tomará mucho tiempo, dado que es una tarea que nos compete a todos como sociedad. Asimismo, me pregunto cuáles deberían ser las características que debería tener una constitución aspiracional para que sea adecuada. Y la respuesta es que debería ser más que un texto jurídico para la sociedad. Más que eso, tendríamos que reelaborar el concepto mismo de constitución a partir de un constitucionalismo general que conduzca a conseguir otro de tipo aspiracional.